Bien, como anunciábamos, con nosotros Jorge Álvarez, es concejal del radicalismo en San Isidro. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Qué tal, Mariano? Gracias Buenas por noches. venir. A vos por invitarnos. Leí algunos artículos que me despertaron el interés, te lo he dicho en varias oportunidades, haciendo un análisis político por demás interesante del país. ¿Y qué país estamos viendo? ¿Cómo ves la Argentina de hoy? Mira, yo creo que la Argentina está en una especie de confusión y en eso tiene muchísimo que ver la estrategia comunicacional y política del gobierno nacional y también la ausencia de un liderazgo de alternancia, de líderes que entiendan este momento. Claramente, lo que podemos ya vislumbrar después de casi 10 años de kirchnerismo es que hubo manifiestamente un proyecto de acumulación de poder por el poder mismo basado en una estrategia de polarización. Una estrategia de polarización que ha ido increciendo con beneficios. Esta estrategia trata de hacernos discutir todos los días temas que separados parecen impresionantes, que buscan un objetivo, que es fidelizar a la audiencia propia del kirchnerismo y que se genere una división en todo el arco opositor. ¿Eso lo va logrando el kirchnerismo? Y veamos los resultados, lo ha logrado. Te instala todos los días un tema que genera una división. Digo, el voto a los 16 años, visto fuera de un contexto, hace que terminemos discutiendo si está bien, si está mal, y lo que no vemos es que en la Argentina hay chicos que tienen 16 años y no terminan la escuela. Y que no es uno, sino que es una población muy grande de chicos que no terminan la escuela. Entonces, no es que estamos en contra de esto, pero a ver, ¿por qué no discutimos lo importante? Hoy la Argentina no está discutiendo las prioridades, los temas que necesita. Bueno, yo creo que la Argentina se ha perdido una década. Creo que la expresión cabal del desastre que hemos, de la oportunidad que hemos perdido, el desastre que ha sido esta cultura del subsidio, fue el 22 de febrero. 52 muertos, un tren que iba a la velocidad de una bicicleta. Eso creo que tiró por la borda todo el relato construido durante años, porque ahí murió la clase trabajadora, ahí murieron personas que iban a trabajar en un servicio todos los días, en un servicio público, que era cada día peor y que viajaba como ganado. Pero parece haberlo corrido de la agenda rápidamente el gobierno. Allí la presidenta dijo en 20 días van a estar los responsables y han pasado más de 20 días. Bueno, pero si vos tomás... E incluso se viaja peor. Digo, esto incluso que se viaja peor, el Mitre, que es el que padecemos en la región metropolitana norte, en la zona costera, ayer tuvo una cancelación de servicio. Hoy hubo una explosión esta mañana. Tardó 50 minutos entre Retiro y Vicente López, pero siempre estamos en lo mismo. Un gobierno que tiene la sartén por el mango, partido de una estrategia política comunicacional, que es polarizar todos los días temas que parecen como que son determinantes, que se acaba la vida, hace que se fidelicen los propios a un nivel de fanatismo y genera muchísima división en quienes no se identifican con el gobierno. Y que tiene un correlato político esto, Mariano. Porque esa polarización que hace el gobierno esconde que el gobierno es una alianza social de clases populares, que es su base de sustentación con la clase media ilustrada. La clase media ilustrada que es la vocera de la defensa del gobierno, pero no viaja nunca en el transporte público, no usa el hospital público, no usa la educación pública, que son los voceros y que para mí la expresión más brutal de ese sector social, con la arrogancia, con la mezquindad propia de estos sectores que se creen iluminados, es Abal Medina. Es una persona que habla de una realidad que claramente no se condice con la de todos los días de los argentinos. Entonces, estos sectores sociales de clases medias ilustradas, claro, se identifican con este gobierno, porque ellos no padecen las decisiones, ellos viven en un mundo feliz. Entonces, claramente, Mario Ishi, Gildo Infran, ¿qué tienen en común con la señora Estela Carlotto o con el propio Abal Medina? Nada, que están en el marco de un proyecto de poder por el poder mismo. Y ese es un poco lo que me parece que necesitamos decodificar para no tener una conducta espejo, para no responder de la misma manera, sino para superar, que es lo que necesita Argentina, superar esto. ¿Y qué hace la oposición en esto? Digo, aquí sí te toca a vos, digo, bueno, desde el radicalismo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo está el radicalismo hoy? ¿Es una opción? Mira, el radicalismo siempre es una opción porque tiene un bagaje histórico, tiene peso territorial, etcétera, etcétera. El problema es que todavía hay una confusión, en primer término, de quién se aspira a representar. El Partido Radical tiene un problema de quién aspira a representar, que eso es un problema sustancial. Y hay una segunda cuestión, es la lectura de este contexto político.
Argentina no es Venezuela en ninguna característica, por lo cual no es necesario que nosotros constituyamos una opción espejo al kirchnerismo. O sea, si el kirchnerismo es un amontonamiento de gente que solo busca el poder, no hay que constituir lo mismo enfrente. Hay que construir una alternativa. Hay que construir una alternativa que tenga propuestas, ideas, y que además hable de qué va a pasar en la Argentina en el próximo tiempo. Porque el gobierno nos ha sometido todo el tiempo a hablar del pasado. Todas las discusiones que hemos tenido han sido sobre el pasado. Es una estrategia fabulosa porque ¿cómo solucionamos lo de hoy? Entonces yo te pongo a vos y te digo, oye, ¿vos con quién estás? ¿Qué hiciste en el 76? Bueno, parece que en la Argentina en el 76 todos estuvieron militando en fuerzas políticas. Y si alguien toma recortes de la época, si alguien lee un poco aquello, y si alguien se ubica en ese contexto social, va a encontrar con que hubo una enorme adhesión, entre otras cosas, porque previamente al golpe del 76, el gobierno de Isabel Perón, los parapoliciales de la AAA habían generado condiciones para que la gente tenga espanto. Claro. Ahora, ¿es preocupante, es peligroso que no hablemos de la Argentina a largo plazo? Digo, lo decía Terráneo y no sé cuán cerca estás de él o no, sí, pero hablaba de algunos lineamientos de aquí a 20 años, de sentarse en una base, dirigentes políticos, de pensar en una Argentina en materia educativa, en materia de seguridad y en los principales ejes que son los que les preocupa al En eso hay que ser vecino. muy claro. Hablar del futuro no es algo muy lejano, son decisiones que se toman hoy. Entonces, Argentina, vamos a tomar, en 20 años va a llegar al techo poblacional del siglo XXI. Va a llegar a 50 millones de ciudadanos en la Argentina. No va a tener más crecimiento poblacional, eso lo dicen todos los indicadores demográficos. Esto es que Argentina va a ir viviendo un proceso lento de envejecimiento. ¿Eso por qué? Porque es un país que está entrando en vías de desarrollo. Los países desarrollados tienen población más vieja, los países menos desarrollados tienen población más joven. Entonces estamos en condiciones de pensar ese país. Como vos decís, ¿qué estamos haciendo para ese país? Yo creo que hoy no estamos haciendo nada. Y la primera decisión que hay que tomar es cómo descentralizamos el país, cómo sacamos esta enorme concentración territorial que tenemos en Buenos Aires, cómo pensamos una educación para este siglo. Este es un siglo que va a necesitar gente dispuesta a aprender todos los días, no gente que sepa cosas de memoria. Que eso era la matriz educativa del siglo XX o del XIX. En este siglo vamos a necesitar a alguien que no se acuerde de memoria cuando fue una batalla, la de Maipú, sino que entienda y pueda aprender todos los días. ¿Qué se está haciendo frente a esto? La única disputa que hay o la única discusión que hay en materia educativa es salarial. Y esto claramente está poniendo un interrogante hacia adelante. ¿Qué tipo de país estamos construyendo? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto a los argentinos? Si nos quedamos mirando la historia para atrás. Digo, cuando uno mira alrededor, mira Chile, mira Uruguay, mira Brasil, mira Colombia en muchos aspectos. ¿Por qué nos quedamos en esto? Mira, yo creo que si haces una lectura lineal de la Argentina del último proceso histórico del siglo XX, claramente vos ves como que en la Argentina hay una tendencia a la facción, ¿sí? Es muy difícil ver un proceso político donde se busca un criterio de unidad. En segundo término, hay algo muy, muy complejo en la Argentina que es la voracidad del tiempo. Todo tiene que ser inmediato. Todo es urgente. Y yo escuchaba hace pocos días al secretario de Transporte de Brasil que vino a un encuentro que se desarrolló en el Senado de la Nación a propósito de la situación de los trenes. Y el secretario de Transporte de Brasil contaba los 12 años que tardaron en desarrollar un sistema ferroviario pensado estratégicamente para el sector carga y estratégicamente para el sector de pasajeros. Eso implicó varias administraciones políticas de distintos colores, con lo cual uno dice, pero ¿qué nos pasó a nosotros? Tenemos cada tanto un gobierno que viene y refunda el país. Entonces viene y te escribe la historia de nuevo. Te dice, bueno, no, en realidad aparecen estos historiadores marketineros que dicen, no, la historia en realidad es otra. Y tenemos que volver a empezar a escribir la historia del país. Y volvemos a lo de antes, digo, dejamos de mirar la Argentina del futuro. Exactamente. Y después hay un problema que sí lo vivimos los políticos, que es, me parece, una trampa del discurso ideológico. O sea, hay una poca valoración de los cambios que se han dado en materia filosófica y científica políticamente en el mundo, y Argentina tiene una agenda muy vieja. Entonces yo trato de pensar frente al desarrollo de técnicas de fertilización asistida, ¿sí? que es un camino propio de la tecnología y que puede mejorar la felicidad de las personas. ¿Qué es ser de izquierda y qué es ser de derecha? Vos vas a encontrar que tal vez quienes tengan posiciones
dialécticamente hacia la izquierda, cuando los escuchás hablar del avance tecnológico sobre los alimentos, sobre el cuerpo humano, tiene una posición absolutamente conservadora. Con lo cual, sinceramente, tenemos un problema con la dirigencia política en su conjunto. Nosotros estamos discutiendo cosas que no hacen a la realidad y estamos muy desacoplados de lo que sucede en el mundo, por lo menos en Occidente. Entonces, para mí eso es un conjunto de problemas. Y básicamente, como te decía recién, el cortoplacismo. Todo tiene que ser ya. Ahora, pero no solo la dirigencia política, digo, nuestra dirigencia política es parte de nosotros, de nuestra sociedad, reflejo, ¿no? Es un reflejo. Un reflejo. La dirigencia empresarial entraría en estos términos. ¿Cuántos son los dirigentes empresariales que están dispuestos a llevar negocios de mediano y largo plazo? Hoy hay una cara visible del discurso oficial, como vos decías recién del relato en la UIA, que es un exponente del cortoplacismo. Es alguien que en la década del 90 se despojó de sus industrias y hoy nos hace todo un discurso sobre el industrialismo y fue el primer señor que fue a lo seguro. Y en eso es un correlato donde también interviene el Estado, porque en la Argentina uno ve la inversión sojera. ¿A dónde iba a parar? A la inversión inmobiliaria. El ladrillo sigue siendo en la Argentina la garantía, digamos. Bueno, ¿esa inversión inmobiliaria fue para quienes necesitaban viviendas? No, terminó yendo para el sector que ya tiene vivienda, que está sobredimensionado y tenés unos edificios enormes en Puerto Madero, que habitan los funcionarios del gobierno, por cierto, edificios enormes en Palermo, que habitan los hijos de los funcionarios del gobierno, y los sectores populares no pueden asistir a una vivienda propia. ¿Pero no era progre eso, de vivir en Puerto Madero y demás? Es progre cuando lo hace el gobierno. Por bien. Eso, ese es un tema complejo de la crítica que hubo a la manifestación del 13 de septiembre. El gobierno salió a atacar a quienes habían desarrollado la protesta social, y es llamativo, es un gobierno donde la mitad de sus funcionarios viven en country como en Puerto Madero, y la presidenta de la Nación es una persona que tiene en el bolsillo 80 millones de pesos. O sea, parece poco serio que lo digan. En tal caso, que adjudiquen otros motivos, pero las formas de vida no puede ser, bajo ningún punto de vista. Lo último, ¿quién lidera hoy el espacio opositor? Si se puede poner esto en un nombre o en alguna figura, en algún partido político, en algún espacio. Yo creo, mira, parte del problema es que no hay líderes políticos que estén representando esta alternativa. Hoy lo lidera la calle. Hoy lo lidera la calle. ¿Qué es la gente de la calle? La gente. Creo que también es simbólico que la oposición más marcada, o por lo menos quien impone agenda al gobierno nacional, es un periodista, es una imitadora, es el hijo de Tato Bores. Quiero decir, ahí también está poniendo sobre la mesa que hay una dirigencia política que tiene una corresponsabilidad enorme. El problema no es solo quienes gobiernan, sino quienes aspiran a gobernar. El problema que tenemos es un problema de calidad dirigencial, y en eso estamos todos atrapados en el cortoplacismo. ¿Te preocupa el accionar del gobierno con los medios de comunicación? No, mira, yo creo que el gobierno tarde o temprano se enfrenta con la verdad. Y ahí el tiempo le juega en contra, porque uno podría ver que esta estrategia del gobierno es infinita, pero vos muy bien decías en tu editorial, la verdad llega un día. Entonces el mito de los hijos de Ernestina, que son apropiados, golpea y tira por la borda el relato oficial en 2 minutos, porque no solo se trató de una manipulación burda, que es grave de por sí, no solo se trató de un ataque a un grupo X del sector económico argentino, es un gobierno que miente. Es un gobierno que miente descaradamente. Y si yo tengo que estar en un país que lo conduce alguien que miente descaradamente, es preocupante. Pero la verdad va apareciendo. La ley de medios es una ley para el siglo XX, no es una ley para el siglo XXI. ¿Cuántos son los chicos o las personas menores de 40 años que compran diario de papel todos los días? ¿Cuántos son los programas de radio que se escuchan en Internet? ¿Cuánto es la gente que escucha radio en la tarde en Internet? Entonces, hablar de licencias en este concepto, en este tiempo, es casi como perder, es un onanismo eso. Ahora bien, la estrategia del gobierno sobre los medios claramente me parece que está entrando en un camino donde va a chocar, y la decisión que tome, ya no la pelea en los ámbitos judiciales, ya no
la manipulación en el Consejo de la Magistratura. La decisión que capaz tome de acercarse un día al grupo Clarín, sea en la sede de Cablevisión o donde fuera, con el Ejército, con Gendarmería, bueno, no sabemos ahora, pero con quién vaya, ¿cómo va a ser interpretado por la sociedad? Porque en tal caso uno tiene que decir, si ustedes dicen que Clarín es poderoso y tienen que ir con el Ejército, ¿qué me queda a mí? A un panadero, un almacenero, cuando quieran acallarme. Yo en eso creo que el gobierno tiene bastante más problemas de lo que dice y lo único que está haciendo es buscar una estrategia para ponerse en víctima y que creo que el tiempo le está jugando en contra. Jorge, gracias por la charla, muy amable. A vos, como siempre. Breve pausa y ya estamos hablando con Matías Sardá, dirigente del peronismo de Vicente López. Ya venimos.